Habrá seguramente interés por alguna pregunta, comentario, crítica por parte del público y después quizás una pequeña réplica. Entonces, ustedes dirán. Sí. Desde acá, por preguntar. Sí. Yo quisiera, si es posible, que de pronto Raúl nos ilustrara un poco más sobre procesos de economías alternativas que ha visto dentro de los movimientos que conoces. O sea, entiendo que, pues, que se puede atacar el capitalismo de distintas maneras y tal vez una muy fuerte es construyendo de pronto estas redes que manejan otro tipo de economía, de pronto bajo otra lógica. No sé qué conozcas de eso. ¿Alguien más? Sí, vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Sí? Yo me quedé pensando desde la participación de Alicia, si bien me parece bastante sugerente esta reflexión que se hace de la construcción del poder desde abajo, que me parece que sí es una función que a veces olvidan ciertos movimientos sociales, la lucha por el poder, que es algo necesario. Esta descalificación de alguna manera o crítica al fundamento de la reforma del Estado, en relación a que también existe una lógica, o me parece a mí debería existir una lógica, que busca la reivindicación de derechos. El punto es cómo se justifican estos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Lo que pasa con las autodefensas, no con la policía comunitaria, que tiene un marco de referencia incluso reconocido parcialmente a nivel constitucional, pero que sirve desde la misma institucionalidad el desconocimiento explícito de derechos, sino el reconocimiento explícito, para fundar cargos, como el que se le está fundando a Nestor Salgado, de secuestro cuando está castigando jurídicamente dentro de su normativa a un criminal. Aquí voy con esto, si es necesaria, si ustedes creen que sea en algún nivel necesario este reconocimiento, tal vez no como refundación del Estado, pero sí como transformación, porque me subyacen dos lógicas, ¿no? Que también creo que se encuentran en las mismas reflexiones de los argelinos a principios de los 60, pero que también tiene Pablo González Casanova a propósito del SPLN, que es no la lucha por el reconocimiento de derechos, que parece que eso ya es innecesario y el sistema ha sido excedido para cumplir esas exigencias, sino a la denuncia de que el reconocimiento tiene que cambiar la lógica completa del sistema. Entonces no sería una refundación solamente, sino una transformación total, tal vez una revolución, por decirlo en términos como más cotidianos. Pero el punto es este, ¿qué opinan ustedes entonces en relación a qué tan necesario es este reconocimiento administrativo, estatal, de derechos, y cuáles tendrían que ser como estas apelaciones o estos derechos que se tienen que apelar? Acá, ¿no? Bueno, y en relación con lo que decía el compañero también, ¿qué pasa también con las propias burocracias que se están generando en los movimientos, ¿no?, organizativos, que también tienen como referente al Estado, ya sea en términos normativos o en términos de separación de lo que no se quiere ser, ¿no? Y ahí me parece que es fundamental, pues, entrarle a qué es el Estado, ¿no? O sea, no, ¿sí?, en términos de una definición también desde abajo, pues. Yo quería hacer pues como un comentario y después una pregunta en torno a lo que nos decía Raúl frente a, digamos, el clima favorable o desfavorable que puede plantear el gobierno según cuál sea, digamos, como su filiación política. Entonces que, pues como con esta metáfora que usaba del barco, entonces que el viento puede ser un viento en contra, un viento a favor. Yo creería, digamos, como que la cuestión puede ser un poco más compleja y el mismo caso de Secosesora que estaba planteando ahorita nos muestra cómo, pues, cómo puede ser esa complejidad, y es el hecho, yo no sé si sabían, pero en la crisis en Venezuela, que pues ya lleva un buen rato desarrollándose, ahora digamos, Maduro, digamos, está apelando como a ciertas reformas
pues como para solventar un poco también como para tener, digamos, más recursos con los cuales seguir, digamos, su política social, que van a afectar al cooperativismo. Yo no recuerdo si ya la ley pasó o no, pero entonces, por ejemplo, si profesor ahorita tendría que empezar a pagar una serie de impuestos que implicarían que ya no pueda, digamos, prestar los servicios que prestaba la comunidad del estado de Lara, pues por ejemplo a precios tan accesibles como lo hacía antes, y ha habido como todo un movimiento en contra de eso. Entonces también a veces, y sin intención de que sea así, por ejemplo, estos gobiernos también pueden empezar a poner algo de viento en contra, o incluso puede ser un viento que los lleve a uno, pero como a otro lado, como a extraviarse un poco. Entonces, bueno, y la pregunta, pues yo creo que eso es por ahí que tenemos, pero la pregunta que voy a hacer es, también digamos en este momento, frente al progresismo en particular, vemos pues como que hay una opción que es muy plausible, y es que empiecen a caer algunos de estos gobiernos, en particular Venezuela o otros de pronto que es un progresismo más tibio como el de Brasil. La pregunta es cómo creen que afectaría esto a estos movimientos, digamos, como autonómicos que buscan la emancipación, que yo estoy completamente de acuerdo con lo que planteaban esta mañana, de que en última son en realidad el verdadero motor. ¿Cómo afectaría una caída de estos gobiernos, digamos, en los proyectos de emancipación? Bueno, primero agradecerles a los tres. Me parece que las tres participaciones fueron muy buenas, muy concretas, explotaron ideas muy precisas que nos sirven a nosotros para la lucha en la calle, porque esto no es solo del ámbito universitario, ni mucho menos. Eran dos comentarios. El primero es para Raúl, igual. Hace un tiempo escribiste en La Jornada un texto, una opinión que se llamaba La masacre como forma de dominación. Ese para mí, específicamente, porque hay que hablar en primera persona, es bueno, me cimbró porque acaba de pasar la desaparición forzada de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Ese texto lo usé en algunos pues meetings, etcétera. Se lo compartí a compañeros porque me parece que ahí, sin nombrarlo como tal, nos ejemplificaste tal cual la manera en cómo nos dominan y cómo la guerra asimétrica en la que estamos tan intensa nos mantiene abajo, ¿no? Nos mantiene callados, y parece que, como decía Omar, el problema es que hacen esas cosas para decir, si tú haces así, eso te va a pasar a ti, ¿no? Y hasta él en un documental dice, lo que pasa es que Ayotzinapa no se calla nunca, ¿no? Y aunque nos hagan eso, vamos a seguir igual, y es lo que algunos tratamos de hacer. Entonces, hacerte como ese comentario de que, pues agradecer, ¿no? Esa palabra, esas letras que nos brindaste en esa opinión. Y lo segundo es sobre los gobiernos progresistas, pero no para ahondar mucho, sino para vernos desde nuestra posición como mexicanos, como en un desastre tan tremendo donde se atacan los procesos autonómicos cada semana nos dan un bombardeo, Tula, Xochicuautla, etcétera. Entonces, creo que para mucha gente ven los gobiernos progresistas como desde aquí, desde México, desde este clima de violencia tan tremendo, como una salida. ¿Tú crees que nosotros desde acá como mexicanos, algunos que tal vez no están tan enterados de todas estas problemáticas que mantienen a la gente de abajo, en Brasil, en Venezuela, porque en todos lados hay problemas, y que tú en tu ponencia en el seminario allá en Chiapas, me parece que fuiste muy puntual en eso? Yo no lo había escuchado en otras personas que luchan desde abajo y a la izquierda, no lo había escuchado tanto. Entonces, pero hay una idea un poco homogénea en la sociedad de que esos gobiernos son como la solución. ¿Tú crees que se deba esa imagen de verlos así como una solución porque estamos en una urgencia tan tremenda en México que no vemos ninguna otra salida más que eso? Es como una semillita que vemos ahí, pero en realidad no sabemos que afrenta tantos problemas y que parece ser que aparenta ser una nueva forma de dominación, ¿no? Entonces, dejo esa pregunta. Bien, si les parece, vamos a dejar así y vamos a escuchar acá desde la mesa
Contesto yo primero para que ya puedan ahondar los compañeros en las demás preguntas y en las reflexiones. Intentaré ser muy breve. La pregunta que se hacía, ¿no?, sobre buscar la reivindicación de los derechos y si es necesario o no el reconocimiento. Hay diferentes, ¿cómo decirlo?, como frentes o momentos también, ¿no?, de lucha o de reivindicación. Hay muchos compañeros y yo quiero poner aquí que respeto pues el trabajo que se hace precisamente de estar luchando también por, ¿no?, en esta alusión que hacía sobre la denuncia de que el reconocimiento implicaría una transformación. A mí me remitía a la cuestión del Estado plurinacional en Bolivia, ¿no? Hay un texto que es muy bueno de Tapia, ¿no?, que dice, bueno, si nosotros estamos pensando en un Estado plurinacional, dice, estaríamos entonces pensando en el reconocimiento de las diferentes naciones y de sus propios procesos autonómicos, de sus propias formas de gobierno. Si esto hubiera sido, así como se enuncia pues en la Constitución y como se enuncia en el discurso de gobierno del Evo, ¿no?, en el gobierno evista o en el gobierno del MAS, pues entonces eso implicaría una transformación radical de lo que realmente es el Estado-Nación. Transformación que no se ha dado, que no ha tenido lugar todavía en Bolivia, porque finalmente gran parte de esos procesos autonómicos de todas formas siguen subordinados a la figura del Estado-Nación. Hay muchas justificaciones de eso, ¿no? Dice, no, pues es que los de Santa Cruz, pero el imperialismo, ¿no? Hay justificaciones y hay que matizar, ¿no?, en muchos sentidos, pero entonces, sí, efectivamente, si estaríamos planteando, no solamente el reconocimiento, sino la puesta en ejercicio de otras formas de pensar, de hacer la política, de gobierno, de control territorial, el Estado-Nación tendría que disolverse tal y como lo conocemos y tendría que pensarse en otra forma, ¿no? Lo que Luis Tapia ahí está diciendo es esa figura, ¿no?, también que ha sido trabajada por un marxismo crítico, marxismo abierto, que también tiene que ver con las confederaciones de comunas, ¿no?, y recupera más bien como estas figuras. Y la otra pregunta sobre qué pasa con la burocratización de los movimientos, no sé si me queda claro pues, ¿no?, en este sentido la pregunta, pero creo que ahí a nosotros nos corresponde también, tanto como movimientos, como personas que estamos insertas, pues, ¿no?, también en el mundo de la teoría y de la academia, ir acompañando las propias transformaciones que se dan al interior, ¿no? Había una alusión que se hizo en la mesa pasada, ¿no?, sobre la necesidad de hacer una crítica, ¿no?, al interior de los propios movimientos, ¿no?, y de cómo estaban funcionando. Creo que lo importante es la autocrítica que los movimientos hacen de sí mismos, ¿no?, y la posibilidad que tienen también de transformar como estas zonas como más duras, ¿no?, incluso a veces de prácticas de dominación que existen al interior, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ¿no?, haciendo alusión a esta cuestión de la justicia comunitaria, que es el tema que estoy trabajando y lo tengo ahorita como muy presente en mi cabeza, pues, ¿no?, a los compañeros del Tribunal Indígena Totonaco cuando decían, bueno, nosotros, ¿no?, con nuestras prácticas de justicia, lo que hacíamos antes cuando alguien violentaba, ¿no?, las normas de la comunidad era que los sacábamos a las calles y prendíamos cohetes atrás de ellos, ¿no?, para que la gente saliera y se burlara de ellos, ¿no?, y les gritara cosas, y era un trabajo de humillación, pues, ¿no? Y no se refiere a una cuestión de burocratización, pero sí se refiere a cierta práctica, pues, que ellos mismos se pensaban que no era estar viendo la gravedad de su presencia en la destrucción de las formas comunitarias. Ahora, en términos teóricos, ¿no?, a entrarle a pensar en términos categoriales qué es el Estado. Bueno, ahí hay como muchas propuestas teóricas, ¿no? Yo lo que he estado pensando también en el ejercicio, pues, ¿no?, de mi propia práctica teórica en la tesis de investigación que estoy haciendo en el doctorado, yo lo que planteo es que el Estado es una forma política, ¿no? Y es una forma política que enajena a grandes rasgos dos capacidades que a mí me parecen fundamentales. Lo que yo llamo las capacidades político-comunitarias, que son las capacidades que tenemos como comunidad de darnos forma, pues, ¿no?, y de autorregularnos, y las capacidades reproductivo-comunitarias. Es decir, las capacidades que tenemos también como potencialmente comunidades, ahorita que no lo somos, pero sí las que lo son, de reproducir la vida en común. Es decir, el Estado se encarga hay una forma como muy sencilla, pues, de explicar, una de las formas es
muy básica. Hay quienes gobiernan y hay quienes son gobernados, ¿no? Esa es la forma política fundamental del Estado. Y en ese sentido, pues, hay toda una estructura jurídica también que regula esa forma de gobierno, ¿no? Y al mismo tiempo, la forma de reproducir la vida, pues en realidad se trastoca y se convierte en la forma de reproducir el capital, ¿no? Pensando en este Estado moderno, capitalista, sobre todo si nosotros lo pensamos de manera muy clara en la región latinoamericana, colonizada, periférica, en la cual vivimos, ¿no? Creo que sí es fundamental pensar efectivamente qué es el Estado y pensarlo también, pues, ¿no? A partir de la propia práctica y de las experiencias que están luchando por la autonomía, ¿no? Como un referente y un enemigo con el que está en constante diálogo, negociación, pelea, ¿no? Es decir, es muy complicado, pues, ¿no? Porque tampoco podemos hablar de cuestiones puristas, ¿no? Es decir, en este sentido de como si las autonomías estuvieran completamente aisladas y fuera del mundo, porque finalmente están dentro, incrustadas en la forma de dominación del Estado-Nación, ¿no? Yo con eso termino y paso la palabra a los demás. Bueno, cuando vemos al EZ hoy en día, nos olvidamos que durante años tuvo una relación con el Estado. O sea, hubo un diálogo incluso, que fue traicionado por, ¿no?, la traición de los tres poderes. O sea, las cosas fueron llegando a tal punto que llegaron a esas conclusiones. ¿Por qué los kurdos renuncian al Estado? Bueno, pues viven en 4 estados, cualquiera de ellos no quiere a ningún estado kurdo. O sea, Turquía acaba de bombardear las posiciones de los kurdos. En Turquía viven 20 millones de los 40 millones de kurdos, o sea, y se fue duro, dizque contra el ISIS, pero en realidad fue contra los kurdos. Entonces se llega a una conclusión, lo que dice Raúl, bueno, los pueblos hacen los movimientos que pueden hacer dentro de sus circunstancias, lo razonable dentro de sus circunstancias, y entonces una confederación de municipios al Estado, a la forma de cómo se practica en el Kurdistán, y de ciudades, etcétera, pues es una solución que se ha dado. Por ejemplo, el EPR pues es un movimiento político-militar, estrategia, guerra popular prolongada, y le pide a una comisión de la sociedad civil que vea por sus 2 militantes y que interceda con el Estado para ver qué pasó con sus... Digo, es casi esquizofrénico, pero permanentemente, ¿no?, como ya se dijo aquí, hay una relación con el Estado y no podemos pedirle a una organización lo que otra practica. Es decir, por ejemplo, Cherán ganó una cuestión legal para poder elegir por usos y costumbres dentro del marco jurídico actual y bueno, van a renunciar a eso para no contaminarse con el Estado. No, pues ahí están, pues, o sea, y es un movimiento menos válido, menos auténtico, no. Ahí está, la CRAC exactamente lo mismo. Claro, el Estado busca cómo impresionar, cómo corromper a sus dirigentes, cómo, no, los Plácidos y todos estos en la CRAC de Guerrero, cómo les llega, cómo no les compra uniformes, los quiere institucionalizar, las armas, les pone trampas, etcétera. Pero evidentemente ahí está el Estado. Entonces, yo creo que el libro tal vez no se insistió lo suficiente, pero el libro señala que no vivimos una etapa de blanco-negro, sino vivimos unas transiciones en las que es importante destacar, ¿no? Y bueno, toda la burocracia de las ONGs, que es otro tipo de burocracia, siempre hablamos de las burocracias de los partidos, que viven de la cooperación internacional, viven también de una práctica constante con el Estado. Es decir, su interlocutor son los Estados. Que es bueno, que es positivo en ocasiones para los movimientos. Bueno, lo es en el sentido de que hay una manera de paliar las represiones y de buscar dentro de estos marcos jurídicos ciertas soluciones a situaciones muy concretas. Yo creo que en este sentido tendremos que
que ver y meditar lo que está ocurriendo, porque no podemos tomar del caso más paradigmático, aunque ellos lo nieguen a sí mismos, de que son paradigmáticos los zapatistas, y decir, bueno, todo lo que no se acerque aquí ya no se acerca. Sí, los ejemplos, ya no hubo tiempo de Raúl en el libro, en un hospital que es la verticalidad completa, acabo de estar en uno como enfermo, pues ahí lo que dice un médico es casi, pues no, palabra sagrada, ¿no? ¿Quién va a aceptar una reunión de enfermeras y de limpiadores y de todo que dirija un hospital? Ni madres. Entonces, ¿cómo afectan los proyectos emancipatorios? Bueno, un poquito antes de iniciar esto, comentábamos, claro, desde México, que vivimos un estado que tiene que ser caracterizado como delincuencial, desvío de poder, todo lo que aportó el Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un estado corroído, que ha violado su propio marco jurídico, que no respeta su propia constitución. O sea, vivimos en la inexistencia de un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho fue roto por ellos mismos. Entonces, en esas condiciones, evidentemente, que cualquiera que piense que hay una solución dentro de un Estado con estas características, pues es un iluso, un loco, o no sé qué, o un académico de no sé qué lugar, ¿no? Entonces, evidentemente, viendo desde México, pues uno diría, bueno, yo preferiría ser oprimido por Evo, ¿verdad?, a ser oprimido por este descerebrado, ¿no? O sea, digo, si me dan a escoger entre dominaciones, pues yo escojo una dominación donde la vida de uno no esté pendiente de un hilo, tanto si eres ciudadano como si te vas a una fiesta o si te circulas por un antro, o si haces una reunión que de pronto se criminaliza por la existencia de una colombiana y etc. Y viene un crimen como el que acabamos de ver en la colonia Narvarte. Es decir, el estado de putrefacción del Estado mexicano es de tal naturaleza que cualquier realidad podría ser preferible a lo que vivimos. Y basta, cualquier otra realidad, incluyendo hasta realidades del mítico pasado de estabilidad priista. Ya uno dice, chico, ¿no? Cuando había presidentes que sabían leer y escribir, ¿no? Yo creo que el último fue Portillo, ¿no? Entonces, estamos ante estas matices, por eso es que hay que tomar las cosas de una manera mucho más cuidadosa, menos afirmativa, más dubitativa, más siempre preguntando que respondiendo, porque si no, entonces volvemos a caer en lo mismo, y volvemos a caer en una exaltación, y volvemos a caer en una actitud defensiva, si nos atacan, volvemos a tomar las mismas cosas que nosotros criticamos. Estamos ante una situación inédita, es un capitalismo atribilario, una cosa desproporcionada, salvaje, homicida, criminal, que ha tocado todas las esferas de lo público y de lo privado, de tal manera que evidentemente hay que responder con una gran imaginación, con un gran dinamismo y con una gran flexibilidad en los análisis que hagamos sobre cualquiera de las cosas, el Estado, la sociedad, los movimientos, los gobiernos emancipatorios, etc. ¿Qué hacer, por ejemplo, ante una intelectualidad como la que yo he venido denunciando durante todo este tiempo, que está destinada 24 horas al día a jodernos la vida a todos? O sea, estos antropólogos, geógrafos y psicólogos que participan en los cuerpos de contrainsurgencia, en las sesiones de tortura, o que tienen como hipótesis principal que la propiedad colectiva de la tierra es la matriz de toda criminalidad existente y de toda guerrilla. Es decir, los intelectuales, por eso yo no rehúso llamarme intelectual, de los movimientos sociales, estamos enfrentados a una intelectualidad que trabaja 24 horas del día, y estamos hablando de millones de personas. Tan solo en la cosa esa del Fatherland o Motherland, trabajan alrededor de 500,000 personas, muchas de ellas, una gran mayoría de los analistas como Snowden, son PhD de las universidades más prestigiadas de los Estados Unidos, que trabajan diariamente en contra de nuestros movimientos, que les dan millonarias aportaciones económicas a través de la iniciativa Minerva y a través de varios consorcios económicos que tiene el Ministerio de Defensa y que tiene
la CIA y que tienen los diversos cuerpos de inteligencia en Estados Unidos? Bien, muy breve porque son varias cosas. Sobre economías alternativas, que no sé si es la mejor palabra, todos los movimientos indígenas y campesinos tienen una economía propia. Eso es natural, ¿verdad? Desde que son movimientos podrán afinarla más, ¿verdad? Y sistematizarla y hacerla, multiplicarla, ¿verdad? Una familia zapatista vive por fuera del mercado, tiene un contacto apenas lateral con el mercado, ¿verdad? Porque tienen tiendas aparte en las ciudades propias y producen lo que consumen, etc. El gran problema es lo urbano, ¿verdad? Donde hay una disociación entre la tierra, que es básica, y la... Sin embargo, los movimientos han puesto en pie clínicas de salud, ¿verdad? Han puesto en pie proyectos educativos, algunos incluso producen algunos alimentos, ¿verdad? Y eso es un avance muy fuerte. No sé si conocen Brigada Callejera, ¿no? Aquí en el DF, que tienen sus propias clínicas, que tienen sus propias tiendas, ¿verdad? Trabajan con mujeres del talón, ¿se llama así? Sí. Bueno, para no decir prostitutas, digamos. O sea que hay mucha experimentación de eso, y me parece muy interesante. Pero la ciudad es un problema, es una dificultad mayúscula. El tema del Estado, muy brevemente. Yo creo que la interrelación con el Estado, la interacción con el Estado es inevitable, ¿verdad? O prácticamente inevitable, no solo porque el Estado está ahí y es muy poderoso, sino por la cultura política que hay. Lo que no es obligatorio es organizarte internamente en forma Estado. No, pero muchos movimientos, los sindicatos, o sea, tienen un Estado dentro, ¿verdad? Con un... Sí, esa forma vertical, piramidal de organizarse. Entonces, el EZ es un ejército, así, pero está subordinado a las comunidades. Y además las comunidades tienen su propia forma de gobierno, no las gobierna el EZ. Entonces, creo que ahí hay una cosa interesante para pensar. Nosotros como movimientos no estamos obligados a reproducir en el interior nuestro la forma eclesial estatal. El tema de Secosesola y lo que preguntaba sobre eso, yo creo que la idea mejor que tiene el imperialismo en este momento es presionar a los gobiernos progres debilitados para que hagan la política que a ellos les interesa. Con Brasil más o menos funciona, con Venezuela no va a funcionar tanto. Pero en todo caso, una caída o salida de los gobiernos progresistas va a afectar mucho a los movimientos, sobre todo en el corto plazo, porque va a desmoralizar, va a cortar flujo de subsidios o va a disminuirlos y va a crear un ambiente, o sea, la vida son ciclos, ¿no? Hubo un ciclo progresista que empezó más o menos a fines de los 90, ¿verdad? Y después de 15, 16 años ese ciclo se está agotando, claramente. Seguirá habiendo gobiernos progresistas, pero ya están todos a la defensiva, o la mayoría. Entonces, lo que fue progresismo ya hoy no es progresismo. Ya hoy, si hizo algunas reformas positivas, ya hoy es difícil que las pueda seguir haciendo. Y está como sosteniéndose. Pero a los movimientos les va a afectar muchísimo. No porque dependan de los gobiernos, algunos dependen más, otros menos, sino por el clima general que se está gestando de ofensiva de la derecha y las clases medias. Porque lo que está viendo hoy en Venezuela y en Brasil, y de alguna manera también en Ecuador, es una fractura entre las clases medias y las clases altas y la burguesía contra los sectores populares. Eso es muy claro. Y eso es fruto de muchas cosas, de la crisis económica, del empoderamiento de los sectores populares, que también, o sea, gente que siempre viajó en avión, ahora ver negros y indios en un aeropuerto les molesta mucho. O sea, no es solo una cuestión económica, ¿verdad?, sino de poder, que este era mi espacio exclusivo, ¿verdad? Y además porque no hubo cambios estructurales en estos 15 años, ¿verdad? La renta de las exportaciones se movió de otra manera, pero cambios estructurales prácticamente no hubo. Y por último, el tema de si los gobiernos progres son una salida en un lugar como México. Yo creo que si tú estás en un pozo o en un tubo negro y ves una lucecita allí al final, yo puedo decir, no, mira, si Morena gobernara México,
seguramente la violencia seguiría. O sea, podría ser un análisis, porque no depende del gobierno en muchos casos, se podría hacer un análisis muy racional y muy justo, ¿no? Entonces podría haber más violencia, porque las bandas van a ser muy duras. Pero cuando la gente está en un pozo y ve una lucecita, es natural que vaya para allá. Y yo no le voy a decir, no vayan. Les puedo decir, tengan cuidado, caminen, ven dónde se apoyan, no se dejen enceguecer por la luz, pero es natural que la gente vaya para allá. Como decía Gilberto recién, yo prefiero ser oprimido por ego que por estos, ¿no? Entonces, hay una diferencia. Y yo creo que esa diferencia, que no solo es política, sino que es afectiva en cómo está viviendo la gente la opresión, no podemos menospreciarla, porque no podemos menospreciar los sentimientos de la gente, porque trabajamos con la gente. Entonces, eso es muy respetable. Lo que nos corresponde a nosotros no es decirles que son unos traidores o que no sé qué, sino decir, tengan cuidado, vayan despacio, ver como personas que pensamos, decirles, bueno, cuidado, vayan si quieren, pero con cuidado. Lo que dijo Moisés ahora, ¿no? Dice, si quieren votar, pues voten, pero no dejen de organizarse. Y yo creo que eso es un poco la cosa, ¿no? Si quieren y creen que está en la salida, háganle, pero no dejen de organizarse. Muchas gracias. Bueno, pues por cuestiones de tiempo voy a tener que refrenar estas ganas locas de inmoderarme y me voy a tener que automoderar. Entonces, lo que me resta entonces es agradecer a Raúl Sibeki que nos haya traído aquí sus contribuciones al debate, a la discusión, a la reflexión. Agradecerle también a Gilberto López Rivas su participación, agradecerle a Alicia Hopkins no solo su participación, sino también la invitación a que moderáramos aquí, a que esto se hiciera, etcétera, y agradecerles a ustedes su presencia. Muchas gracias, buenas noches.